Hola amigos, ¿cómo estáis? Desde el pasado 11 de mayo tenemos en las ciudades españolas unos nuevos límites de velocidad que bajan hasta 30 o incluso 20 km por hora en función del tipo de vía. Y para ir a estas velocidades sin pasarnos, vamos a tener que estar muy pendientes del velocímetro. Por eso se me ha ocurrido que es un buen momento para empezar a hablar del limitador de velocidad que está disponible en la mayoría de coches actuales. Hoy vamos a ver cómo funciona el del SEAT ACK. El limitador de velocidad ayuda a no sobrepasar una velocidad programada. Lamentablemente, la velocidad mínima que podemos programar es de 30 km por hora, por lo que no nos servirá para el límite de 20. La manera más rápida de activar el limitador de velocidad es mediante la tecla de los asistentes que tenemos en el volante multifunción. Y como podéis ver, los dos asistentes de velocidad aparecen desconectados. Para conectarlos, tendremos que pulsar la tecla que tenemos en el volante para dichos asistentes y a continuación seleccionar el del limitador. Después tenemos que programar la velocidad que no queremos superar con las teclas más y menos del volante, que como podéis ver en el triangulito blanco, sube y baja en intervalos de 10 km por hora. Fijaros que el indicador aparece en gris. Esto indica que el limitador está preparado, pero todavía no está activo. Para activarlo, tendremos que pulsar la tecla SET cuando superemos los 10 km por hora. Es decir, no lo podremos activar con el coche parado. Si iniciamos la marcha, ya podemos activar el limitador que ahora aparece en verde y el límite con un triángulo de color rojo. La programación de la velocidad no es estrictamente necesaria, ya que una vez en marcha, si pulsamos el botón SET y no la hemos programado, el límite pasará a ser la velocidad actual. Y si en lugar de pulsar el botón de más o menos, pulsamos los botones SET o RES, podremos programar la velocidad con incrementos o decrementos de 1 km por hora. Vamos a iniciar la marcha. Tenemos el icono en blanco, pulsamos la tecla SET y el icono cambia a color verde indicándonos que hemos activado el limitador a 30 km por hora. Y aunque acelero, no puedo superar esa velocidad. Si queremos desactivar temporalmente el limitador porque, por ejemplo, tenemos que realizar un adelantamiento, pulsamos el botón de la configuración de velocidad, el icono pasará a ser de color blanco y ya podremos superar la velocidad límite. Luego podemos restaurar rápidamente el limitador con la velocidad anterior pulsando el botón RES. Aunque si en el momento de activar el limitador vamos por encima de esa velocidad, el vehículo emitirá una señal acústica y el icono del limitador empezará a parpadear hasta que no bajemos la velocidad. En lugar de perder tiempo buscando el botoncito en el volante, podemos pisar a fondo el acelerador hasta la posición kickdown y como veis, el vehículo se salta el límite programado. Y como más de uno se estará preguntando qué es esto del kickdown, os lo voy a explicar muy brevemente y os recomiendo que lo probéis con el vehículo parado. Pisad el acelerador hasta el fondo y cuando parece que ha llegado a tope, seguid pisándolo. Notaréis un pequeño clic que indica que acabáis de superar la posición kickdown, que permite aumentar rápidamente las revoluciones del motor y en el caso que nos aplica hoy, saltarse el limitador que hemos programado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Adiós.